Lo que ocurrió en los últimos días destruye el último mito que le quedaba al régimen venezolano, el mito de que su dinero estaba a salvo. Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen detenidos en Brooklyn sin fecha de salida visible, sus hijos no están llorando, están trabajando, están moviendo, están intentando rescatar una fortuna que, según fuentes cercanas al proceso, se estima en una cifra que supera los $2.000 millones, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los tiene en la mira. Absolutamente todo lo que hacen queda registrado. Esta no es una historia de política abstracta. Esta es la historia de cómo los hijos de los detenidos más buscados del hemisferio occidental intentaron en los últimos días ejecutar una operación financiera de proporciones que ni ellos mismos podían imaginar que iban a necesitar ejecutar tan pronto. Y cómo esa operación fue bloqueada con una precisión que solo tiene sentido cuando uno entiende que detrás de cada movimiento hay una inteligencia financiera que lleva meses rastreando exactamente esos activos y exactamente esas personas. La magnitud de esto no puede subestimarse. Hablamos de los hijos de Nicolás Maduro y de los 3 hijos de Cilia Flores, que ya tienen nombre y expediente propio en las instancias del Tesoro de los Estados Unidos. Walter, Yoser y Joswal no son personajes secundarios en esta historia. Son los herederos designados de una estructura de corrupción que durante décadas usó el Estado venezolano como caja personal. Son las personas a cuyo nombre o a nombre de sus testaferros reposan en diferentes jurisdicciones del mundo los frutos de ese saqueo sistemático. Y en las últimas horas, esas personas intentaron hacer algo que los analistas que siguen este proceso describen como desesperado. Un movimiento que no se hace cuando uno tiene tiempo, se hace cuando uno siente que el tiempo se acaba. Permítanme construirles el contexto completo, porque sin él, esta noticia pierde la mitad de su impacto. El 3 de enero de 2026 cambió todo para estas familias. Ese día, el mundo que habían construido durante 20 años sobre el dinero del pueblo venezolano comenzó a derrumbarse de una manera que ninguno de ellos había calculado con exactitud. La detención de Maduro y Cilia Flores en Brooklyn no fue solo un evento político, fue el disparo de salida de una carrera que ninguno de los que están cerca de esa familia quería correr. La carrera por proteger los activos antes de que las investigaciones que ya estaban abiertas llegaran a ellos con la misma contundencia con la que llegaron a sus padres. Pero hay algo que estos jóvenes no calcularon bien, o calcularon tarde. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no empezó a mirarlos el 3 de enero de 2026. Los llevaba mirando desde mucho antes. Las designaciones que pesan sobre los hijos de Cilia Flores no son recientes. Son el resultado de investigaciones que se construyeron durante años con testimonios, con documentos, con rastreo de transacciones, con la paciencia metódica de quienes saben que las fortunas construidas sobre la corrupción dejan rastros que ningún abogado puede borrar completamente. Esos rastros son los que ahora los tienen atrapados en una situación que es, en términos financieros, tan desesperada como la situación jurídica de sus padres. El reloj corre en su contra, y cada segundo que pasa los deja con menos opciones. Analicemos quiénes son exactamente estas personas, porque es importante que quienes nos ven esta noche entiendan que no estamos hablando de jóvenes inocentes arrastrados por la situación de sus padres. Estamos hablando de personas que participaron activamente en la estructura de corrupción que saqueó a Venezuela durante décadas. Los hijos de Cilia Flores, según la información que obra en poder del Departamento del Tesoro, y que esta redacción pudo confirmar con fuentes cercanas al proceso, recibieron sobornos y comisiones ilícitas a cambio de contratos con el gobierno venezolano. No es una acusación vaga, es una descripción técnica de lo que hacían y de cómo lo hacían. El sistema funcionaba así según la reconstrucción que fuentes cercanas al proceso nos permitieron hacer. Empresas que querían contratos con el Estado venezolano en diferentes sectores, desde infraestructura hasta alimentación, desde defensa hasta tecnología, necesitaban interlocutores que les abrieran las puertas correctas. Los hijos de Cilia Flores eran, según estas fuentes, algunos de esos interlocutores.
no de manera directa en todos los casos. El dinero no llegaba siempre a sus cuentas personales con el nombre del contrato escrito en la descripción de la transferencia. Llegaba a través de capas, a través de empresas interpuestas, a través de figuras que actuaban como amortiguadores entre la fuente del dinero y el destino final. Pero el Tesoro tiene herramientas para atravesar esas capas, y las usó. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Nunca antes los hijos directos de un presidente venezolano habían sido designados formalmente por el Tesoro de los Estados Unidos como participantes en una red de corrupción activa. Es un paso que tiene implicaciones que van mucho más allá de lo simbólico. Pero antes de contarles exactamente qué fue lo que intentaron hacer en las últimas horas y cómo fue bloqueado, hay algo que ocurrió en los días previos y que ningún medio ha conectado todavía con la historia completa y que cambia radicalmente la lectura de por qué este movimiento ocurrió ahora y no antes o después. Hay una pieza del rompecabezas que falta en todos los análisis que han circulado hasta ahora. Y esa pieza tiene que ver con una comisión que se formó en las últimas semanas dentro del entorno familiar y que tiene una doble agenda que no todo el mundo conoce. Quédense, porque lo que viene es la clave de todo. Fuentes cercanas al proceso confirman que en las semanas posteriores al 3 de enero se formó dentro del entorno de Maduro y Cilia algo que internamente se describe como un grupo de gestión. Un conjunto de personas de confianza máxima cuya función declarada es trabajar en las vías legales y diplomáticas para la eventual liberación de los detenidos. En ese grupo están presentes, según estas fuentes, personas del entorno familiar más cercano, incluyendo los hijos. Esa es la función visible, la que se puede justificar ante cualquier interlocutor como el ejercicio legítimo del derecho de una familia a defender a sus miembros detenidos. Pero hay una función paralela, una función que no se discute en las reuniones con abogados internacionales, una función que se gestiona en canales distintos con interlocutores distintos. Según la información que llegó a esta redacción, ese grupo de gestión tiene también el mandato de proteger los activos antes de que las investigaciones en curso en múltiples jurisdicciones logren congelarlos todos. Y para eso, el tiempo es el enemigo, porque cada semana que pasa, hay más fiscales mirando, más juzgados con solicitudes de cooperación internacional activas, más bancos que reciben listas de nombres y números de cuenta que deben revisar. Nadie lo vio venir con esta velocidad. La cifra que manejan las fuentes cercanas al proceso es la que da título a esta entrega de nuestro canal, $2.000 millones. Los números que maneja Washington hablan de esa cifra como la estimación conservadora de los activos que el entorno familiar de Maduro y Cilia Flores intentó mover en las últimas semanas a través de diferentes mecanismos en diferentes jurisdicciones. No es una sola transacción, no es un solo banco, no es un solo país. Es una operación distribuida que intentaba aprovechar los espacios que todavía existen en el sistema financiero internacional para mover dinero sin que los controles automáticos lo detecten inmediatamente. La operación fue detectada. Eso es lo que esta noche es la noticia, no el intento, el bloqueo, El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, trabajando en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de al menos 3 países europeos, según fuentes que prefieren el anonimato, identificó patrones de movimiento que correspondían a los perfiles ya rastreados de las personas designadas. Cuando uno tiene designaciones activas bajo las leyes de sanciones financieras de los Estados Unidos, cualquier transacción que tenga algún vínculo con el sistema financiero estadounidense queda automáticamente expuesta a los mecanismos de detección que el Tesoro tiene desplegados, y el sistema financiero global tiene demasiados puntos de contacto con el sistema estadounidense para que sea posible mover esas cantidades de dinero sin tocar en algún punto una de esas conexiones. El grifo se cerró antes de que pudieran vaciarlo. Analicemos las implicaciones geopolíticas de esto porque son enormes. Lo que está ocurriendo con los hijos de Maduro y de Cilia Flores no es una historia de crónica judicial solamente. Es un elemento central de la estrategia que Washington está ejecutando con respecto a Venezuela.
Marco Rubio entiende perfectamente que la capacidad de los actores del régimen para sostener su posición política depende de manera directa de su capacidad para financiarla. Un Diosdado Cabello sin dinero para pagar lealtades es un Diosdado Cabello sin lealtades. Una transición que intenta resistirse sin acceso a recursos es una transición que se agota sola en cuestión de meses. Cortarle el flujo financiero a las familias del régimen no es solo justicia, es estrategia, y cada sílaba de esa estrategia fue aprobada desde los más altos niveles de la administración Trump. La coordinación que existe hoy entre el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado en relación con Venezuela tiene un nivel de integración que no existía en administraciones anteriores. Son 3 palancas que se mueven de manera sincronizada hacia el mismo objetivo. Cuando el Tesoro congela activos, el Departamento de Justicia ya tiene preparados los siguientes pasos procesales. Cuando el Departamento de Estado presiona a un gobierno europeo para que coopere con una solicitud de asistencia legal mutua, el Tesoro ya tiene identificados los activos que esa cooperación va a permitir rastrear. Es un mecanismo de precisión devastadora que no deja espacios por los que una fortuna de 2.000 millones pueda escurrirse sin dejar rastro. La pregunta que le hago a quienes nos ven esta noche es esta. Ustedes que han seguido esta historia desde el principio, que conocen los nombres y las familias y los años en que todo esto se construyó, ¿cuál creen que fue el primer error que cometieron los hijos de Maduro y Cilia al intentar mover este dinero ahora? ¿Creyeron que podían hacerlo impunemente o simplemente no tuvieron otra opción porque el tiempo los aprieta? Escríbanlo en los comentarios con su nombre de ciudad, porque esas respuestas son parte del análisis que preparamos cada semana en este canal. Cambiemos el foco por un momento, porque lo que viene es igualmente importante y confirma que lo que están intentando estos jóvenes no es un plan brillante, es una señal de pánico. Cuando el Departamento del Tesoro designa a una persona bajo sus leyes de sanciones, esa persona queda efectivamente desconectada del sistema financiero internacional en todo lo que tiene que ver con el dólar. No puede abrir cuentas en bancos que tengan corresponsalía con instituciones estadounidenses. No puede recibir transferencias que pasen por el sistema SWIFT en dólares. No puede utilizar tarjetas de crédito internacionales emitidas por bancos con presencia en Estados Unidos. No puede operar con las plataformas digitales más utilizadas en el mundo porque todas tienen cláusulas de cumplimiento que excluyen a personas sancionadas. Eso, en teoría, debería hacer imposible mover grandes cantidades de dinero. Y sin embargo, el intento se produjo. ¿Por qué? Porque siempre hay espacios. Hay jurisdicciones que cooperan menos con Washington. Hay criptomonedas que ofrecen cierto nivel de anonimidad. Hay estructuras corporativas diseñadas específicamente para separar al titular real del activo de cualquier vínculo rastreable. Y hay personas especializadas en encontrar y explotar esos espacios a cambio de honorarios muy altos. Esos especialistas existen, tienen despachos en ciudades europeas y asiáticas, cobran un porcentaje de lo que mueven y saben perfectamente para quién trabajan cuando aceptan el encargo. Fuentes cercanas al proceso señalan que la operación que fue bloqueada en los últimos días utilizaba una combinación de varios de estos mecanismos. No fue un movimiento torpe ni improvisado. Fue una operación diseñada por personas con conocimiento técnico profundo de cómo funcionan los sistemas de cumplimiento bancario internacional y dónde están sus puntos ciegos. El problema es que el Tesoro también tiene personas con ese mismo conocimiento, y en el juego de anticipación entre quienes intentan evadir las sanciones y quienes las ejecutan, el Tesoro lleva varios pasos de ventaja porque tiene algo que los otros no tienen: el acceso a la información que las propias instituciones financieras le reportan de manera obligatoria bajo las leyes de prevención del lavado de dinero. Eso es lo que hizo posible la detección. No fue magia, fue el sistema funcionando exactamente para lo que fue diseñado.
Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en paralelo que confirma que la situación de estas familias es aún más desesperada de lo que el intento de mover el dinero sugiere por sí solo. Según información que llegó a esta redacción, el equipo legal que representa a Maduro y a Cilia Flores en los procedimientos que se siguen en Estados Unidos ha tenido dificultades serias en las últimas semanas que tienen que ver directamente con el tema del financiamiento. Contratar la representación legal de alto nivel que una situación de este tipo requiere en el sistema judicial estadounidense tiene un costo que los números que maneja Washington calculan en cifras que ninguna familia venezolana sin acceso a sus activos puede sostener por tiempo indefinido. Eso crea un círculo que se aprieta solo. Si los activos están congelados o bloqueados, la capacidad de pagar una defensa robusta disminuye. Si la defensa se debilita, las posibilidades de negociar condiciones mejores en cualquier eventual proceso se reducen. Si las condiciones de negociación se reducen, la presión para que alguien en el entorno familiar hable a cambio de protección aumenta. Y si alguien en el entorno familiar habla, el expediente que ya existe se vuelve todavía más sólido. Es un efecto dominó que funciona exactamente en la dirección que Washington necesita que funcione. No es casualidad. Absolutamente nada de lo que está ocurriendo es casualidad. Y sin embargo hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. La historia de los venezolanos que vivieron bajo el régimen que estas familias construyeron y sostuvieron. La historia de los que pagaron con su vida y con su libertad y con sus sueños el precio de que ese dinero existiera. Permítanme contarles sobre Andreina. Andreina tiene 38 años. Nació en Maracaibo. Estudió contabilidad con el sacrificio de sus padres que trabajaron 20 años en la industria petrolera, creyendo que el sistema en el que trabajaban tenía futuro. Andreina se graduó con las mejores notas de su promoción en el año en que PDVSA ya no era la empresa que sus padres habían conocido. Cuando buscó trabajo encontró que los contratos en las empresas que sobrevivían en Venezuela se asignaban de una manera que no tenía nada que ver con la preparación, ni con la experiencia, ni con las notas de la universidad. Se asignaban por conexión, por partido, por lealtad, por las comisiones que alguien en algún lugar de la cadena cobraba para que un nombre apareciera en una lista. Andreina no tenía esas conexiones. Y no quería tenerlas porque entendía perfectamente lo que significaba tenerlas. Así que trabajó durante 5 años en lo que encontró. Un trabajo en una tienda, un trabajo en una empresa familiar que terminó cerrando, un intento de negocio propio que duró 8 meses antes de que la hiperinflación y los apagones y la falta de suministros lo hicieran inviable. 5 años mirando cómo el país, que sus padres le habían prometido que existía, se deshacía capa por capa, mientras en las pantallas de televisión los mismos rostros prometían que el futuro estaba por llegar. Llegó a Bogotá hace 3 años. Llegó con lo que pudo llevar en una mochila. Llegó con el número de teléfono de una prima que llevaba 2 años allá y que le consiguió un sofá donde dormir las primeras semanas. Hoy, Andreina tiene un trabajo en una empresa de contabilidad colombiana que reconoció su título después de un proceso que le tomó casi 1 año y varios exámenes y varios trámites que cada uno le costaba dinero que no tenía con facilidad. Hoy vive en un apartamento de 2 habitaciones que comparte con otras 2 personas. Hoy manda dinero a sus padres en Maracaibo cada 15 días. No mucho, lo que puede. Pero esa transferencia es la línea que los mantiene a ellos comiendo y a ella conectada con la tierra que lleva 3 años sin pisar. Cada vez que Andreina manda esa transferencia, piensa en lo mismo. Piensa en cómo es posible que el dinero que debería haberle permitido construir su vida en su propio país esté en cuentas y propiedades en Europa a nombre de personas que nunca trabajaron un día por él. Y esa pregunta no tiene respuesta que calme la rabia, pero tiene respuesta que da esperanza, y esa respuesta es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuántas Andreinas hay entre quienes nos ven esta noche? Escríbanlo en los comentarios. Ciudad de origen y ciudad donde están ahora, porque esta noche quiero que este canal sea el registro de lo que el régimen les quitó y de lo que están reconstruyendo con sus propias manos lejos de su tierra. Ahora el contraste. Porque mientras Andreina trabaja en Bogotá mandando dinero a sus padres, las familias que construyeron ese sistema siguen viviendo con los frutos de lo que robaron.
Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio. Según documentos a los que tuvo acceso esta redacción y fuentes que prefieren el anonimato pero cuya credibilidad fue verificada de manera independiente, personas del entorno familiar de los detenidos en Brooklyn mantienen activos en Europa cuyas características son incompatibles con cualquier fuente de ingresos legítima que pueda atribuírseles. Propiedades en ciudades europeas de alto valor inmobiliario, no una, no dos. Un número que fuentes cercanas al proceso estiman como significativo, distribuido en al menos 3 jurisdicciones distintas del continente. Propiedades que no están a nombre de sus propietarios reales, están a nombre de personas jurídicas constituidas en países que ofrecen cierto nivel de opacidad. Están a nombre de personas físicas cuya vinculación con las familias del régimen venezolano no aparece en ningún registro público inmediato. El estilo de vida que esas propiedades representan tiene detalles que fuentes que estuvieron presentes en alguno de esos entornos describen con una precisión que resulta difícil de asimilar cuando uno piensa en lo que Andreina vive en Bogotá. Apartamentos en edificios con servicio 24 horas en zonas de las ciudades europeas más caras. Vehículos cuyo valor, según fuentes del entorno, supera lo que la mayoría de los venezolanos ganarían en 10 años de trabajo honesto. Restaurantes de reserva exclusiva. Viajes que se hacen en condiciones que no corresponden a personas que teóricamente están viviendo de ahorros familiares o de actividades económicas legítimas. Esto es un escándalo, no solo venezolano, europeo. Los gobiernos europeos que albergan en su territorio estos activos tienen la obligación moral y legal de actuar, no en algún momento futuro. Ahora, los mecanismos existen. Las directivas europeas contra el lavado de dinero son suficientemente amplias para justificar investigaciones en curso. Los canales de cooperación con las autoridades estadounidenses están activos y funcionando. Lo que falta en algunos casos no es la herramienta legal, es la voluntad política de usarla contra personas que a veces tienen abogados influyentes y conexiones que complican el proceso. La hipocresía de ciertos gobiernos europeos en este tema merece ser nombrada sin rodeos. Europa ha emitido declaraciones sobre Venezuela. Europa ha votado resoluciones. Europa ha convocado a embajadores y ha expresado su preocupación. Pero mientras esas declaraciones se hacen en las cámaras y en los despachos oficiales, en las calles de algunas de las ciudades más caras del continente, circulan vehículos y se habitan propiedades cuyo origen es el saqueo del pueblo venezolano. Y eso ocurre con el conocimiento, al menos parcial, de las autoridades locales que reciben las mismas listas de personas sancionadas que recibe cualquier institución financiera. El grifo de la impunidad europea necesita cerrarse con la misma decisión con la que se está cerrando el grifo financiero desde Washington, y la presión para que eso ocurra aumenta cada semana. Marco Rubio tiene herramientas diplomáticas para presionar a los socios europeos en este punto, y según fuentes cercanas al Departamento de Estado, las está usando. No de manera ruidosa, con la precisión quirúrgica que caracteriza su gestión del expediente Venezuela, conversaciones bilaterales, recordatorios de obligaciones de cumplimiento, señales claras de que la cooperación en este capítulo es parte de la relación bilateral más amplia. Así se hace la geopolítica real, sin comunicados, con resultados. Eso tiene consecuencias enormes para los activos que todavía no han sido tocados. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. La parte que tiene que ver con la dimensión humana de lo que significa para estas familias saber que el tiempo se acaba y que el dinero que creyeron que los protegería para siempre está siendo cercado desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Guarden esta predicción. En los próximos meses, el movimiento que se produjo esta semana y que fue bloqueado no va a ser el último intento, van a haber más. Porque cuando una familia tiene acceso a esa cantidad de recursos y siente que los está perdiendo, no se rinde en el primer bloqueo. Lo intenta de nuevo con una vía diferente, con un intermediario diferente, con una jurisdicción diferente.
y cada intento deja más rastros. Cada intento le da a los investigadores más información sobre la red que sostiene estos movimientos, y cada intento fallido debilita aún más la posición negociadora de estas personas en cualquier eventual proceso judicial. Fuentes cercanas al proceso señalan que Washington está perfectamente consciente de que van a producirse más intentos y que los está esperando, que en algunos casos la decisión táctica no es bloquearlo inmediatamente, sino dejar que el movimiento avance un poco más para poder rastrear la red completa antes de cerrar el cerco. Eso es inteligencia financiera operativa, no es reactividad, es anticipación, es el tipo de paciencia estratégica que produce resultados que un bloqueo inmediato no siempre permite obtener. La situación de Venezuela en este momento es un punto de inflexión que la historia va a registrar con precisión. Lo que está ocurriendo no es solamente el colapso de un régimen, es la demostración práctica de que los sistemas de justicia internacional, cuando tienen la voluntad política de funcionar de manera coordinada, pueden alcanzar a personas que durante décadas creyeron haberse construido una muralla de dinero y de influencia suficientemente alta para que nadie pudiera superarla. Esa muralla se está derrumbando, no de manera espectacular con titulares de primera página. Se está derrumbando de la manera más efectiva posible, que es la manera silenciosa, sistemática e irreversible en la que un edificio pierde la cimentación antes de que nadie lo vea desde afuera. María Corina Machado ha dicho en múltiples ocasiones que la lucha por Venezuela no termina cuando caen los que están arriba. Termina cuando se construye un sistema que hace imposible que lo que ocurrió vuelva a ocurrir. La justicia sobre los activos robados es parte esencial de esa construcción, no porque el dinero recuperado vaya a resolver todos los problemas de Venezuela de un día para el otro, sino porque el mensaje que envía es que el saqueo tiene un costo real y permanente, que no hay jurisdicción suficientemente remota ni estructura corporativa suficientemente opaca para garantizar que el dinero robado quede para siempre fuera del alcance de la justicia. Ese mensaje es parte del cambio cultural que Venezuela necesita, además del cambio político, y está siendo enviado con una claridad inequívoca en este momento. Esta noche quiero hablarle directamente al venezolano que está en Madrid, que lee las noticias sobre este caso y piensa en las veces que no pudo pagar el recibo del médico porque el sistema de salud se había derrumbado mientras alguien compraba un apartamento en Europa con dinero del Estado. Quiero hablarle al venezolano en Miami que construyó una empresa desde cero en un país que no era el suyo, porque en el suyo el acceso al crédito, a los contratos, a las oportunidades, dependía de a quién uno conocía y qué comisión estaba dispuesto a pagar. Quiero hablarle al venezolano en Bogotá que cruzó una frontera a pie, con lo que podía cargar porque quedarse significaba seguir participando en un sistema que no podía sostener con su conciencia. Quiero hablarle al venezolano en Santiago que tiene 2 trabajos y que todavía llama a sus padres cada semana y que no puede regresar porque regresar todavía tiene un costo que no está completamente calculado aunque el horizonte se está despejando. Ustedes son la razón por la que esta historia importa, no en el sentido retórico, en el sentido concreto de que el expediente que existe hoy sobre las familias del régimen venezolano en el Tesoro de los Estados Unidos, en los juzgados de varios países europeos, en las fiscalías de Colombia y Argentina y Chile, existe porque venezolanos como ustedes que estuvieron cerca de esas operaciones las documentaron, las denunciaron. Las contaron cuando contarlas tenía un precio. Porque venezolanos que trabajaron en el Estado y que vieron cómo funcionaba la corrupción por dentro, decidieron que callar era demasiado costoso, aunque hablar también lo fuera. Porque venezolanos en el exilio que tenían información, la pusieron a disposición de investigadores que supieron usarla. Ustedes no son solo víctimas de este sistema, son parte activa de su destrucción. Y eso es algo que merece ser reconocido con la misma claridad con la que se habla del saqueo y de la injusticia. Hay venezolanos que no llegaron a ver esta parte de la historia, que murieron esperando un cambio que sentían que se acercaba pero que no llegó a tiempo para ellos. Sus familias siguen en Venezuela o en el exilio cargando con esa pérdida que a veces es silenciosa porque el duelo en el exilio no siempre tiene espacio para expresarse completamente.
Esta noche, esta historia también es para ellos, para los que pusieron sus nombres en listas de firmas, sabiendo lo que podía costarles, para los que fueron detenidos y que en las celdas del sistema que construyeron Maduro y Cilia y sus familias siguieron esperando que alguien en el mundo los escuchara. El amanecer se aproxima, no como figura poética, como descripción de un proceso que tiene momentum propio y que los bloqueos financieros de esta semana confirman que va en la dirección correcta. Venezuela renacerá, con justicia, con memoria, con la recuperación de lo que fue robado convertida no solo en símbolo, sino en realidad concreta que llegue a los venezolanos que lo necesitan. La pregunta final que les dejo esta noche es esta. Si el dinero que el Tesoro de los Estados Unidos logra recuperar de los activos del régimen venezolano fuera devuelto a Venezuela, ¿a qué lo destinarían primero? No la respuesta política, la respuesta personal, la del venezolano que sabe exactamente qué necesita el país porque vivió lo que faltaba. Escríbanlo en los comentarios con la ciudad donde están. Madrid, Miami, Bogotá, Santiago, donde sea que estén esta noche viéndolo, porque esa respuesta es el mapa de la Venezuela que estamos construyendo entre todos desde la distancia. Si este video les llegó, compártanlo ahora mismo, no mañana, esta noche, con cada venezolano que tienen en el teléfono que necesita saber que lo que ocurrió esta semana es importante y que el proceso que está en marcha es real y tiene consecuencias que se van a sentir. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, activen la campanita, dejen su comentario y recuerden que cada interacción que hacen con este canal es una manera concreta de mantener viva la conversación que el régimen siempre quiso silenciar. No lo logró, no lo va a lograr. El castillo de naipes que construyeron durante décadas está cayendo pieza por pieza y nosotros vamos a estar aquí para contarlo cada vez que caiga una más. Y para entender por qué este bloqueo es tan significativo, hay que retroceder un momento y construir la imagen completa de lo que representa el sistema financiero del régimen venezolano en su conjunto. No estamos hablando de dinero guardado en un solo lugar. Nunca funcionó así. Desde los primeros años del chavismo en el poder, las fortunas que se construyeron sobre el petróleo venezolano y sobre la corrupción sistemática del Estado se dispersaron de manera deliberada y planificada por decenas de jurisdicciones en todo el mundo. Cuentas en paraísos fiscales, propiedades en países con regímenes de propiedad opacos, empresas fantasma constituidas en múltiples capas unas sobre otras, hasta que el hilo que conecta el activo con el propietario real es tan largo y tan enredado que seguirlo requiere años de trabajo especializado. Esa dispersión fue intencional, fue un diseño, fue el resultado del consejo de personas que entendían perfectamente que en algún momento algo podría salir mal y que la protección contra ese momento era la complejidad. Mientras más difícil fuera rastrear el dinero, más tiempo tardarían los investigadores en llegar a él. Y el tiempo comprado de esa manera podía servir para negociar, para influir, para presionar, para hacer exactamente lo que las personas que diseñaron ese sistema esperaban poder hacer si la situación política cambiaba. Lo que no calcularon bien fue la combinación de dos factores que ahora se presentan juntos por primera vez. El primer factor es la voluntad política en Washington bajo la administración Trump de dedicar los recursos necesarios para perseguir esos activos sin importar cuánto tiempo y cuánto trabajo requiera. El segundo factor es la tecnología de análisis financiero que existe hoy y que no existía hace 10 o 15 años cuando esas estructuras fueron diseñadas. Los algoritmos de detección de patrones que utilizan el Tesoro y sus equivalentes europeos pueden identificar conexiones entre entidades que aparentemente no tienen relación entre sí con una velocidad y una precisión que hace que muchos de los mecanismos de ocultamiento que parecían sofisticados en los años 2000 resulten hoy vulnerables de maneras que sus diseñadores no anticiparon, y eso es una ventaja enorme para la justicia. El expediente Specify-Co sobre los hijos de Cilia Flores tiene características que lo hacen particularmente sólido según fuentes del entorno judicial que conocen su estructura. Las designaciones que pesan sobre Walter, Yoser y Joswal no se basaron en testimonios únicos fácilmente cuestionables.
Se basaron en documentación transaccional, en registros de pagos, en contratos cuyos beneficiarios reales quedaron registrados en algún punto de la cadena a pesar de todos los intentos de ocultamiento. Ese tipo de evidencia tiene un peso diferente en cualquier proceso judicial porque es objetiva, porque no depende de la credibilidad de un testigo que puede ser intimidado o desacreditado. Depende de registros que existen en sistemas que múltiples instituciones mantienen de manera independiente. Eso es escalofriante para cualquiera que esté en la posición en la que están estas personas hoy. La dimensión política de la situación de los hijos dentro del proceso general de Venezuela es también relevante. Se ha hablado de que estos jóvenes forman parte de gestiones para intentar negociar la situación de sus padres con las autoridades estadounidenses. Esas gestiones, si existen, se producen en un contexto en el que la parte con menos poder de negociación son ellos. Washington no necesita que los hijos de Maduro y de Cilia vengan a negociar. Washington tiene el expediente. Washington tiene las pruebas. Washington tiene la capacidad de avanzar en los procesos con independencia de si hay cooperación o no. Lo que la cooperación podría ofrecer es información adicional sobre la red más amplia, sobre las personas que gestionaron los activos, sobre los intermediarios que se usaron, sobre los bancos y los abogados y los países que facilitaron el sistema. Esa información tiene valor. Pero ese valor disminuye cada día que pasa porque las investigaciones independientes van llegando a las mismas conclusiones con o sin cooperación voluntaria. Fuentes cercanas al proceso señalan con cautela que la ventana en la que ofrecer esa cooperación a cambio de algo se estrecha con rapidez, no es ilimitada. Los procesos tienen su propia dinámica y en algún punto avanzan a una velocidad que hace que la cooperación que no llegó a tiempo ya no pueda detenerlos ni modificarlos de manera significativa. Cuando eso ocurre, la única diferencia entre cooperar y no cooperar es la actitud que el juez considera al momento de determinar una sentencia. Y esa diferencia, aunque existe, no es lo que estas personas estaban esperando conseguir cuando diseñaron su estrategia de protección de activos. Permítanme también nombrar el contexto latinoamericano más amplio, porque es importante para entender por qué lo que está ocurriendo en Venezuela es significativo más allá de sus fronteras. En los últimos 20 años, América Latina ha visto múltiples intentos de establecer sistemas de justicia que alcancen a los que tienen el poder de construirse un escudo con el dinero que robaron. El proceso de Brasil con el Lava Jato fue el ejemplo más notable. Demostró que era posible investigar y procesar a personas en las más altas esferas del poder político y empresarial de un país. También demostró los límites de esos procesos cuando la voluntad política que los sostiene fluctúa. El caso venezolano tiene una diferencia fundamental con esos precedentes latinoamericanos. La presión no viene solo desde adentro del país, viene desde la potencia más grande del hemisferio con todos sus instrumentos de justicia y de inteligencia financiera apuntando en la misma dirección. Eso es cualitativamente diferente. No es casualidad que Venezuela sea el caso que más atención concentrada y más recursos específicos tiene asignados en este momento en Washington. Es el resultado de décadas de documentación, de denuncia, de trabajo de venezolanos dentro y fuera del país que convirtieron su testimonio en evidencia, que pusieron nombres y cifras en reportes, que contactaron a periodistas y a investigadores y a fiscales, que entregaron documentos a organizaciones de derechos humanos, que testificaron ante comisiones del Congreso de los Estados Unidos, que no descansaron cuando hubiera sido mucho más cómodo y más seguro hacerlo. La fecha de caducidad del sistema que construyeron Maduro, Cilia y todas las personas en su entorno no la fijó ningún evento político en particular. La fue fijando ese trabajo acumulado durante años. Y ahora el sistema está llegando a esa fecha. Lo que el venezolano que está viendo este video desde cualquier ciudad del mundo necesita entender es que lo que está ocurriendo con los intentos bloqueados de mover esa fortuna no es solo una noticia de crónica financiera, es la demostración práctica de que el andamiaje que sostuvo ese régimen se está desarmando, pieza por pieza, sin pausa, sin reversa, con la precisión quirúrgica de quienes llevan años esperando el momento correcto y ahora lo tienen.
El amanecer no es una metáfora cuando uno puede ver la luz con esta claridad desde donde estamos.